diciendo que había que pensar en sustituir a Jennifer González como gobernadora porque está muy afectada su imagen política. Pero ciertamente es como yo he dicho tantas veces, usted tiene que interpretar cuando un político va a hablar de sus aspiraciones, todo lo contrario a lo que dice. La gobernadora volvió nuevamente a la ofensiva y le dio una entrevista exclusiva al periódico El Vocero, y allí pues ya fue más detalladamente a decir que ella reta y que ella está esperando que el que quiera y que tenga aspiraciones que se tire porque ella está lista. Pero lo curioso es que el reto a Jennifer González de donde viene es del Senado y de Tomás Rivera Chats. Rivera Chats termina su escrito diciendo que lo que sí es verdad de lo que Jennifer González ha dicho es que no hay que tenerle miedo a las primarias y que las primarias no son el problema, sino que son una solución. A mí me parece que esto no entretiene ni aguanta mucho más análisis. Por eso he querido hacer este episodio, porque fue aquí donde primero ustedes escucharon que un analista les advirtió que se avisoraba una guerra por el poder, por las candidaturas y de índole primarista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Y bueno, hemos hecho un par de episodios con algunos otros temas, pero como yo le digo a mi audiencia de radio, en los años que yo llevo en la práctica del análisis político, que ya son unos cuantos, en radio nada más estoy desde el año 2019, no, poco antes, desde el año 2009, perdón, pues nunca había visto un verano tan activo políticamente. Este mes de julio, para la gente que tenemos programas de radio que duran horas, eh, eran una pesadilla, porque en julio todo el mundo se va de vacaciones y está todo el mundo haciendo, eh, bueno, cogiéndose un descanso y bajaba el diapasón de lo político. Este año ha sido todo lo contrario. En gran medida porque por la situación política que impera en el Partido Nuevo Progresista. Y yo he citado aquí muchas veces cuando el presidente de la Cámara hace 6 meses, quizás más, eh, dijo en un programa o le dijo a una reportera del programa Rayos X de Telemundo, que cuando terminara la sesión es que en el PNP iban a empezar a hablar de las candidaturas para 2028, que era muy prematuro en aquel momento. Eso fue como en octubre, así que hace más tiempo del año pasado. Y pues en efecto se acabó la sesión legislativa y eso que Johnny Méndez llamaba la conversación ha empezado siendo la contienda. El disparo de salida a la contienda primarista, que ya creo que habría que ser iluso para poderla ignorar en el PNP, no lo dio como muchos esperaban Tomás Rivera Chats, sino que lo ha dado la gobernadora Jennifer González, que desde el mes de marzo está identificando directamente los problemas que ha tenido desde el inicio del cuatrienio con la legislatura y con el Senado, como provocados por las aspiraciones personales de Rivera Chats a la gobernación. Así que, es decir, la narrativa de que aquí había una primaria cuajándose la trajo a la discusión Jennifer González. Y por lo tanto, ella, que es una veterana de 1000 campañas, tenía guardado debajo de la manga el as de tomar la ofensiva o de tratar de tomar la ofensiva en la contienda, cosa que hizo con un artículo que se publicó en el periódico El Nuevo Día el, mm, el martes de esta semana, en el que el Nuevo Día titulaba en primera plana diciendo algo así como que eh, se estaba cuestionando en el PNP la viabilidad de Jennifer González como candidata a la gobernación. Ciertamente, uno con un titular como ese inmediatamente se sumergía en el artículo, pero cuando uno empezaba a leer se daba cuenta que el artículo iba por otro lado. Primero citaba fuentes anónimas de supuestos alcaldes del PNP que están preocupados, pero solamente citaba a uno sin identificarlo,
diciendo que había que pensar en sustituir a Jennifer González como gobernadora porque está muy afectada su imagen política. El resto del artículo, primero, tenía al alcalde de Manatí, José Sánchez, hablando a título, obviamente, no de anonimato, y diciendo que no, que al contrario, todos están con Jennifer González, que ella es la única que ha dicho que quiere ser candidata, y que mientras no haya nadie más en el ruedo, que ellos están todos con Jennifer González, que es un juego muy común entre los alcaldes, ¿no? Los alcaldes siempre, por la naturaleza de su realidad, pues miran por dónde va la dirección del viento y no se tiran a la piscina si no saben que hay agua. Pero ese artículo obviamente generó reacciones del otro bando, del bando que va a retar a Jennifer González en primaria. Y Tomás Rivera Chats salió a varias entrevistas en las cuales, pues, curiosamente decidió jugar un papel más reservado de lo agresivo que ha sido durante este año y medio. Yo decía en el programa de radio que un poco el papel de aquel personaje de Charitín Goy con los años 70 de la televisión puertorriqueña en la comedia de la mosquita muerta, ¿no? Que no quería causar problemas, pero que terminaba destruyendo los lugares que cogía. Y entonces dijo que él no quería hablar de expresiones hechas a título de anonimato, que él prefería que la gente diera la cara para que se pudiera saber dónde cada cual estaba parado, pero que él en realidad no hacía las cosas por interés electoral. Es que un político diga eso y que pretenda que se lo crean, el que sea, menos Rivera Chats. Pero ciertamente es como yo he dicho tantas veces, usted tiene que interpretar cuando un político va a hablar de sus aspiraciones. Todo lo contrario a lo que dice. Si dice que está pensándolo, ya lo decidió. Si dice que no está ocultando, hace rato que encuestó. Y si dice que se lo están pidiendo, es porque está organizando su comité de campaña. Todo el mundo sabe lo que está viendo y ninguno de nosotros nos chupamos el dedo. Pero él escogió ese papel más reservado hasta que el miércoles la gobernadora volvió nuevamente a la ofensiva y le dio una entrevista exclusiva al periódico El Vocero, curiosamente. Y allí pues ya fue más detalladamente a decir que ella reta y que ella está esperando que el que quiera y que tenga aspiraciones que se tire porque ella está lista. Y a mí esto me recordó, para aquellos que son del Partido Nuevo Progresista y pasan ya de los 50 años, un episodio de la historia del Partido Nuevo Progresista que yo recuerdo de niño. Ocurrió en el año 1984, cuando entonces el Senado, controlado por el Partido Popular entre 1981 y 1985, investigó los sucesos del Cerro Maravilla y una investigación del Senado esclareció los dos asesinatos que allí habían ocurrido a manos de la policía de Puerto Rico, de dos jóvenes independentistas que habían sido llevados allí por un agente encubierto. Y esa investigación senatorial tenía al gobernador entonces, que era un gobernador del PNP, Carlos Romero Barceló, muy devaluado en su imagen pública, porque el argumento era que el gobierno de Romero había mandado a matar a esos dos jóvenes y que luego tanto la alta oficialidad de la policía como el Departamento de Justicia de Puerto Rico encubrieron esos asesinatos y investigaron fatulamente para desviar la responsabilidad o no investigaron. Y eso envalentonó al entonces alcalde de San Juan, que era del PNP y que era el político mejor valorado, que tenía imagen de que hacía obra, que tenía un gobierno municipal de San Juan que brillaba por lo bien administrado que estaba, que se llama Hernán Padilla, todavía vive. El doctor Hernán Padilla era médico, es médico, y Hernán Padilla empezó a organizarse para retar a Carlos Romero Barceló en la candidatura a la gobernación. Y Carlos Romero Barceló, enterado de que eso era lo que estaba ocurriendo, decidió reunir al PNP en asamblea, me parece que fue en el estadio Pachín Vicens de Ponce, y allí, de la nada, se trepó en la tarima y retó directamente, sin mencionarlo, pero todo el mundo sabía lo que estaba pasando,
a Hernán Padilla a que lo retara y se daba golpes en el pecho diciendo que el que tuviera aspiraciones que lo dijera, que diera un paso al frente. Hernán Padilla en ese momento, yo pienso que tomado por sorpresa o quizá ya habiendo pensado una puerta de salida, porque Romero tenía control de la estructura del PNP a pesar de todo, decidió no contestar el reto y en vez de retar a Romero Barceló a primarias, que entonces era algo que no se estilaba en la política puertorriqueña, se fue del PNP y fundó el Partido de la Renovación Puertorriqueña, que tenía un arco iris como emblema, y con ese partido retar al PNP y a Carlos Romero Barceló, convertido él en candidato a la gobernación. Con Hernán Padilla se fueron algunos miembros, principalmente jóvenes del Partido Renovación, gente de pensamiento más progresista, que fueron suficientes no para ganar las elecciones, pero para, unido al tema del Cerro Maravilla, restarle a Carlos Romero Barceló los votos suficientes para derrotarlo en las elecciones de 1984 y proveerle a Rafael Hernández Colón, que por cuarta ocasión aspiraba a la gobernación de Puerto Rico, un pase, una avenida de regreso a la fortaleza, convirtiéndose, como ustedes saben, en el primer y único gobernador que ha perdido una elección y luego ha regresado nuevamente al poder. Esa división del PNP en gran medida fue porque Romero decidió no esperar el proceso político de las candidaturas y retar a Hernán Padilla abiertamente. Jennifer González ha hecho lo mismo con Tomás Rivera Chats, pero desde las páginas de la prensa y en unas visitas que está haciendo a los municipios, especialmente aquellos donde hay líderes identificados con el movimiento de Rivera Chats, en los que habla y no solamente que dice que ella va a ser candidata y que le da la bienvenida a las primarias, también aprovecha y entonces le pide al PNP, a los PNP del Corazón del Rollo, que no se dejen llevar, que esto es una pelea de los medios, que estos son los analistas políticos, que esto es una agenda que tienen los enemigos del PNP. Pero lo curioso es que el reto a Jennifer González de donde viene es del Senado y de Tomás Rivera Chats, que puede que haya analistas y puede que haya comentaristas que hayan engrosado las filas de ese reto. Pues claro, siempre va a haber gente que toma partido en las contiendas políticas, pero el movimiento se ha generado dentro de una facción que comandaba el ex gobernador Pierluisi, que se ha quedado resentida por el proceso primarista de 2024 y que han encontrado una figura lo suficientemente carismática y con la suficiente capacidad política en Tomás Rivera Chats para retar a la gobernadora. No entiendo por qué ese discurso de la gobernadora pidiéndole a la base y al Corazón del Rollo que se enajenen de la realidad, porque todos esos que van a esas actividades y aplauden o dicen 4 años más saben lo que está pasando a su alrededor y muchos de ellos están pensando en el daño que esta contienda le va a hacer a las posibilidades de revalidar el PNP con ella o con Rivera Chats. Entonces, pues fíjense cuál ha sido el argumento y cuál es el argumento que en ese artículo del Nuevo Día sale a relucir de la boca de Ángel Cintrón, uno de los estrategas que ha ayudado a Jennifer González a llegar a la gobernación. La idea es que esto es un grupo concentrado en la zona metropolitana, un grupo de la clase alta, o sea, de los riquitos, de los blanquitos, de los guaynabitos del PNP, y asociados fundamentalmente con esa oligarquía, pero que en el resto de Puerto Rico, fuera de la zona metropolitana, la gobernadora sigue estando más fuerte que Rivera Chats, sigue teniendo el apoyo mayoritario de los PNP y que es una especie de espejismo que el bando de Jennifer González ha escogido llamar novela, ha escogido llamar episodios, miniserie, como usted le quiera llamar. Bueno, es una manera agresiva política de bregar con las circunstancias que tiene ante sí, que es un reto dentro de su partido. Pero este no es 1984, ni el PNP es el PNP que Carlos Romero Barceló dirigió. Este es 2026
Y el PNP es el PNP en el que Jennifer González, desde la comisaría residente en Washington, retó a un gobernador incumbente y lo derrotó. Por lo tanto, esa piscina, ese pozo de respaldo político, ya ella lo cruzó desde hace un ciclo electoral. Y en el PNP ya hay gente que sabe que al gobernador incumbente se le puede retar, se le puede derrotar y el PNP puede sobrevivir políticamente e inclusive ganar. Claro, ella dice, ganaron porque yo pedí el voto íntegro, ganaron porque era yo, ganaron porque yo traje al PNP a ganar, mientras que otros decían que no se podía ganar. Bueno, en el artículo del periódico El Vocero, la gobernadora, en cada una de las preguntas que le hacen sobre el tema, en cada una de ellas, 3 veces por lo menos que yo recuerdo haberlo leído, le reta al que quiera ir a primarias que vaya para adelante, y además dice que ella no le tiene miedo a las primarias y que no hay por qué temerle a las primarias. Por lo tanto, Rivera Schatz, a diferencia de Hernán Padilla en el 84, en aquella asamblea de Ponce, decidió el miércoles aceptar el reto primarista y desde sus redes sociales, que ya ustedes saben que ha sido la forma que él ha tenido de manifestarse en sus ambiciones y en sus aspiraciones políticas en el último cuatrenio y medio, él acepta el reto a la gobernadora en uno de sus buenos días. Y entonces habla en el sentido de que todos los que hablan de novelas y hablan de este tipo de patraña, etcétera, terminarán referidos a las autoridades de justicia, que él ha estado muy activo haciendo referidos y instigando referidos por ejemplo, Sebastián Negrón y otros, que todo el mundo sabe que él es la fuerza detrás de esa disputa. Pero hace otras cosas más, ¿verdad? Dice que él tiene la aspiración, y lo pone entre comillas, utiliza la ironía, de que todo esto sea un malentendido, de que todo esto sea el folclore político, utiliza esos términos. Y además que cita a conveniencia las expresiones de Jennifer González en el periódico El Vocero y le hace la insinuación al periódico El Vocero de que es un medio eh, cooptado o un medio que está al servicio del gobierno a base obviamente de la pauta gubernamental, etcétera, que es una discusión que se ha estado dando en los últimos días entre influencers, entre analistas, entre periodistas en Puerto Rico, y la división del PNP ha llegado también a dividir la clase de periodística y de las personas que están en las redes sociales haciendo análisis, etcétera, porque bueno, estos son los tiempos en los que la independencia de criterio en muchos casos está a la venta, no nos llamemos engaños. Ahora, lo curioso es que en su escrito, lo tienen ahí en pantalla y lo quiero dejar fijamente para que tengan tiempo de leerlo. Si ustedes notan en esa ironía que utiliza Rivera Schatz, en realidad está llamando embustera o mentirosa a Jennifer González en muchos de sus alegatos, en esa defensa política de que esto se trata de una aspiración personal. Bueno, el hecho es que Rivera Schatz termina su escrito diciendo que lo que sí es verdad de lo que Jennifer González ha dicho es que no hay que tenerle miedo a las primarias y que las primarias no son el problema, sino que son una solución. En efecto, esa frase es la aceptación del reto primarista de Tomás Rivera Schatz a Jennifer González, y ya sabemos que Jennifer González se va a atrincherar, o por lo menos se intenta, porque todavía falta más de año y medio de este cuatrienio. Pero por el momento, como ya habíamos venido viendo en las acciones y en la forma de contestar las acusaciones que se hacen sobre de su manejo del gobierno y del PNP, su respuesta es atrincherarse, presentarse nuevamente y eh, call the bluff, por así decirlo, utilizar un término del póker, ¿verdad?
decirle al quien esté hablando de retos, si es verdad, echa para adelante. Deja de hablar y echa para adelante. Quizás en la expectativa de que, como muchos saben, Rivera Chat ha estado toda su carrera coqueteando con la aspiración a la gobernación y nunca llega al punto. Lo que pasa es que creo que esta vez ha llegado esa contienda tan allá que ya no tiene otra salida política para Rivera Chats que no sea demostrar que vive a la altura de sus reclamos, ¿no? Para lograr sacar a Jennifer González de la política. Imagínense, esta semana o la semana pasada le dejó caer a Rafael Lenín López en una entrevista de televisión que el tema del residenciamiento. Y desde el bando de Rivera Chats, algunas de las personas que en los medios de comunicación lo defienden, luego de este artículo y luego de esta controversia última, están inclusive dejando caer el tema de que sería bueno que la primaria fuera lo antes posible, que no llegue al año electoral, porque saben que una contienda primarista abierta como ya está en el PNP por tanto tiempo, las candidaturas son en diciembre del año 2027 y las primarias serían en junio del año 2027 y estamos en julio de 2026. Falta un año completo falta un año y medio para que se puedan abrir las candidaturas y falta 2 años para las primarias. Pues una contienda abierta como esa tiene el efecto de quemar la casa y no dejaría realmente espacio para que con lo cruenta que es la lucha puedan quedar vestigios. Y claro, pues la única apuesta sería que la oposición esté tan y tan dividida que ni siquiera eso puedan capitalizar. Pero también el panorama de la oposición, como hemos estado discutiendo aquí en los pasados episodios, ha cambiado. No estamos en el mismo espacio de vacío de oposición que hubo en un sector en el año 2024, principalmente en el Partido Popular, el vacío de liderazgo. Y eso cambia un poco la ecuación. Entonces, bueno, miren, a mí me parece que esto no entretiene ni aguanta mucho más análisis. Por eso he querido hacer este episodio. Porque fue aquí donde primero ustedes escucharon que un analista les advirtió que se avisoraba una guerra por el poder, por las candidaturas y de índole primarista. Pero ya a mediados del segundo año y del mes séptimo de ese segundo año, es evidente que aquí hay una gobernadora que ha lanzado el reto de que se atrevan a cuestionarla y a retarla electoralmente, y hay un presidente del Senado que también ya ha aceptado el reto. Lo que queda ahora es organizar internamente esa contienda. La gobernadora ha estado haciendo uso de la figura de los alcaldes, los ha convocado a Fortaleza, se retrata con ellos en fotos de familia, pero como yo les he dicho tantas veces, los alcaldes de ambos partidos se van a retratar cuantas veces tengan que retratarse, van a ir a cuantas fiestas tengan que ir, y a la hora de la verdad van a decidir que ellos van a respaldar donde piensan que están los votos. Y si piensan que los votos no están seguros en ningún lado, se van a retrotraer, van a jugar independientemente, se van a salvar ellos, porque después de todo para los alcaldes la salvación sí es individual, y van a dejar que en la contienda a la gobernación pase lo que tenga que pasar. Como diría mi querido amigo y compañero allá en Telemundo, Jorge Rivera Nieves, la primaria en el PNP acaba de comenzar. Seguimos mañana.